Mis hermanos, el domingo pasado vimos la prueba de fe que nuestro Salvador le hizo a Felipe, el cual él no pasó esta prueba de fe. Y no solo esto, sino que sus palabras también hicieron eco en la vida de los demás discípulos de Cristo. La narración trataba sobre la multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces, tomando yo como el último versículo, o sea, el 15, nos llevará entonces a una maravillosa enseñanza que nuestro Salvador quiere instruirnos hoy, en el día que Él escogió para sí. Veamos algo bien importante. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia de Él. Y esta es una actitud que nace del corazón. No es simplemente una conducta externa, nace de nuestro corazón. Podemos tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y lleno de arrogancia. Jesús bien dijo: aquellos que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Según nos lo dice Mateo 5:3. Si buscamos, mis hermanos, Mateo 5:3. Bien dice la palabra del Señor en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando Dios habla prácticamente de los pobres en espíritu, nos está diciendo que es una dependencia total de Dios, como lo explicó en la escuela bíblica el hermano Samuel, ¿cierto? Una dependencia total de Cristo. Y el ser pobre en espíritu son aquellos que admiten una ruina absoluta de su condición espiritual. Ellos entonces heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un prerequisito para el cristiano. Y Jesucristo se convierte en el mejor ejemplo a seguir de humildad. Así que nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. Veamos entonces, mis hermanos, nuestro primer punto: la humildad de Jesucristo, que lo encontramos en Juan 6:15, el que empezamos nosotros a leer en el día de hoy. Juan 6:15 nos dice: pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Después que Jesucristo alimentara a la multitud, muchos pensaron en hacerle rey, pero Jesucristo, en su omnisciencia, conocía las intenciones de sus corazones, y antes de que ellos se apoderaran de él, se marchó, ya que esa no era la voluntad del Padre. Él no quería esta clase de honores. Miremos lo que nos dice prácticamente en Mateo 20:28. Mateo 20:28. Y es muy claro aquí la palabra del Señor. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en todo el ministerio terrenal de Jesús vemos esta actitud de humildad en él. Yo pregunto: ¿quién no desearía ser rey? Y nada menos y nada más que rey de una gran nación en ese momento. Pues todos los ojos de una nación estarían puestos sobre esta persona, como una persona así como el amado Señor Jesucristo. Muchos presidentes hoy en día, cuando son presidentes, se llenan de altivez, se llenan de orgullo y se llenan, hermanos, de arrogancia. Pero el personaje
más grande de toda la historia humana, nos mostró con su ejemplo cómo debe vivir realmente un cristiano. Él tenía en sus manos absolutamente todo, pero su humildad lo llevó a la cruz del Calvario para darnos salvación. Aún Jesucristo, desde su misma cuna hasta el sepulcro, estuvo revestido de humildad. Nació de una mujer pobre y pasó los primeros 30 años de su vida en una carpintería en Nazaret. Le siguieron hombres pobres y muchos de ellos fueron pescadores, como lo sabemos. Él fue pobre en su estilo de vida, como bien lo dice Mateo 8:20. Mateo 8:20. Dice su palabra: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Cuando fue al mar de Galilea, lo hizo en una barca prestada. Cuando cabalgó a Jerusalén, lo hizo en una mula prestada. Cuando lo sepultaron, fue en un sepulcro prestado. Segunda de Corintios 8:9 nos dice. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, como aplicación a nuestras vidas, tengamos en cuenta esto: Cristo en su humildad fue siempre obediente al Padre, y así el cristiano humilde debería estar dispuesto a dejar de lado todo, pero todo egoísmo, y sujetarse a la obediencia de Dios y a la obediencia de su palabra y a las autoridades delegadas por Dios. Debemos de saber que la verdadera humildad produce piedad, contentamiento y produce seguridad. Si nos exaltamos a nosotros mismos, mis hermanos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su preciosa gracia y por nuestro propio bien nos humillará siempre. El humilde siempre se gloriará en la gracia de Dios y en la cruz del Calvario, no en la arrogancia. Pero si nos humillamos, Dios nos dará más gracia y nos exaltará. El ejemplo de Jesucristo se debiera de grabar, mis hermanos, en nuestra mente y de meditarlo día y de noche. Porque hoy en día, mis hermanos, es muy común el orgullo, la ambición y la arrogancia, y es muy escasa la humildad y la modestia, aún, mis hermanos, entre los mismos creyentes. ¿Cuántos, mis hermanos, continuamente están buscando grandeza para sí y se olvidan de este gran mandato? Hermano, busquemos qué nos dice Jeremías 45:5. Quiero que lo tengan ahí, que abran sus Biblias y ojalá lo graben en su corazón. Jeremías 45:5. Dice Dios en su palabra: si tú buscas para ti grandezas, no las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda
carne, si busca para ti grandeza, lo mejor es que no la busques. Dice el Señor en su palabra. Sin duda, no en vano dijo nuestro Señor tras haber lavado los pies a sus discípulos en Juan 13:15. Dice el Señor, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis unos por otros. Fue el mayor ejemplo de humildad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y si Él lo colocó en la palabra, en su palabra, y hoy lo estamos leyendo, es para que nosotros tomemos ese ejemplo y lo pongamos, mis hermanos, por favor. Debemos de temer y temblar para que nosotros no abunde el espíritu de lavamiento de los pies unos con otros. La humildad es la principal de las virtudes. Alguien dijo, la humildad de un cristiano se mide en su religiosidad. La humildad de un cristiano mide su religiosidad. Entonces la humildad es el primer paso hacia el cielo y el verdadero camino al honor. El que se humilla será exaltado. Nos dice Lucas 18:14. El que se humilla será enaltecido. Hermanos, entonces la arrogancia y la altivez a veces nos permite no nos permite, ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Nos enceguece y no vemos a Jesucristo en la barca de nuestras vidas, en medio de las grandes tormentas que a diario aquejan nuestras vidas. Pero la humildad siempre nos llevará a entender que Él está ahí y nos dirá, no temas, soy yo estoy aquí. Ese es, mis hermanos, nuestro segundo punto y la base de nuestro sermón. ¿Cuánto de nosotros, a través de nuestra vida como cristianos, hemos tenido temor ante cualquier situación que hemos vivido? Creo que todos, mis hermanos, lo hemos vivido, ya sea económica, de salud, tentación, grandes tormentas que llegan a nuestras vidas, pero su palabra y promesa siempre nos van a cobijar, porque está escrito en su palabra y nosotros creemos en la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. La palabra del Señor nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación Dios proveerá también la vía de escape, a fin de que nosotros podamos resistirla. Amén. Amén. Hermanos, siempre debemos grabarnos en nuestra mente, y grabes esto, de verdad, que Jesucristo murió la fe de los apóstoles a través de grandes tormentas. Pero como verdaderos cristianos, no debemos, hermanos, detenernos. Cristo siempre va a pulir nuestras vidas en medio de grandes tormentas. Les invito, hermanos, a que ahí, en su palabra, vamos a Juan 6, del 16 al 18. Dice la palabra del Señor:
Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Después de haber probado la fe de sus discípulos en la multiplicación de los panes y de los peces, los evangelios de San Mateo y San Marcos dice que nuestro Señor hizo que sus discípulos embarcaran y partieran. Prácticamente los obligó a que subieran a esas barcas. Y probablemente dio que por la ignorancia de sus discípulos, la ignorancia espiritual aún de su reino, del reino de Jesús, ellos estarían de pronto dispuestos a sucumbir a los deseos de la multitud de hacer rey a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces lo que Jesús quería era fortalecer su fe. Así que Jesucristo los envía a cruzar entonces el lago en una noche muy oscura, empujados por un fuerte viento, con aguas embravecidas. Y lo peor de todo, Jesucristo no estaba con ellos. Estaban sin Jesucristo. Y esto fue, mis hermanos, una gran y extraña transición. Porque después de presenciar ellos un tremendo milagro y contribuirle a Jesús como instrumentos en medio de una multitud llena de admiración. O sea, cuando él hizo el milagro del partimiento del pan y de los peces. Un gran milagro ellos percibieron. Ellos estaban admirados, pero después de esto pasan a una soledad, pasan a la oscuridad, pasan a un gran viento, pasan a las olas, pasan a la tormenta, la angustia, y pasan al peligro. Esto fue para ellos un cambio muy drástico y muy brusco. Pero el propósito de nuestro amado Salvador era darles una nueva enseñanza. Él lo había preparado así, o había querido así. Y estaba orando para el bien de sus discípulos. Y hoy sigue orando así en todos los cristianos y aún en las iglesias. Podemos tener, mis hermanos, tiempos de calma, tiempos de admiración por las obras de Cristo en nuestras vidas y aún en las iglesias. Y de un momento a otro, mis hermanos, pueden venir tiempos de tormenta. El temor entonces empieza a apoderarse de nuestras vidas. Y el temor muchas veces nos lleva al dolor, al pesar. Nos lleva a veces a las crisis, a la incertidumbre, al descontrol. Un teólogo, Jerry Bridges, dice algo: tus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios. Tus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios. Así que los discípulos entonces iban camino a Capernaum. Y en esta ciudad fue donde nuestro Señor Jesucristo pasó más tiempo y obró más milagros en todo su ministerio. Esta es la razón por que nuestro Señor habla de esta ciudad, que él mismo dice en Mateo 11:23a, hablando de Capernaum, levantada hacia el cielo fue. Hablaba Jesucristo de Capernaum, levantada hacia el cielo fue. Ninguna ciudad tuvo tantos privilegios y el ver al Hijo del Hombre obrar con muchos milagros
fue prácticamente una ciudad muy privilegiada a tener ahí al Salvador. Al Salvador. La narración nos dice que estaba ya oscuro y Jesús no había venido a él. El simple hecho de que los discípulos estuvieran solos en la barca, en el mar, y de noche, se ha considerado en todas las épocas como un símbolo de la actual posición de la iglesia en su primera venida y la segunda venida de Jesucristo. Actualmente, mis hermanos, la iglesia se encuentra en un mar de dificultades y apartada de la cabeza que es Jesucristo. Así se encuentra toda iglesia hoy día. Entonces, en toda iglesia, mis hermanos, se van a presentar tormentas mientras venga nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, pero si evaluamos a cada uno de los discípulos y sobre todo a Juan, no podemos olvidar que ellos eran grandes pescadores y ellos estaban familiarizados desde su juventud con el manejo de los barcos y los peligros del mar. Ellos eran discípulos expertos dentro del mar, pero bien expertos. Fueron años y años que ellos estuvieron dentro del mar. Pero en ese momento, mis hermanos, eran como inexpertos hombres de campo, o como niños incapaces de cuidarse por sí mismos. Entonces, de esto, mis hermanos, aprendemos el valor y seguridad de la compañía de Cristo cuando lo tenemos, pero también del desconsuelo que experimentamos cuando no tenemos la compañía de Jesucristo en nuestras vidas, en medio de las dificultades. La narración sigue diciendo: y el mar se levantaba porque soplaba un gran viento. Debemos entender, mis hermanos, claramente que la prueba forma parte del diario vivir a quien todo cristiano debe ajustarse, en quien todo cristiano debe ajustarse. Toda la vida vamos a pasar. ¿Por qué? Por pruebas. Y de pronto, pruebas muy grandes. Pero este es un medio por el cual Dios demuestra la gracia y también descubrimos lo que hay en nuestro corazón. En esto, mis hermanos, hay que dar gracias a Dios por las pruebas. Por las pruebas. Forma nuestra vida y demuestra que hay en nuestro corazón. Todo esto es necesario. ¿Para qué? Para llevar el fruto del Espíritu Santo a nuestra madurez y plenitud. Y sé, mis hermanos, que por naturaleza nosotros preferimos cruzar el lago con un buen viento y vientos favorables, pero con Cristo siempre a nuestro lado y el sol bañando nuestro rostro. Pero quizás no sea así. Esta no es la manera en que Cristo forma a los hijos de Dios, partícipes de su santidad. Abraham, Jacob, Moisés, David, Job, fueron hombres de muchas, pero de muchas pruebas. Y nosotros hoy debemos de seguir sus pasos y debemos de beber su copa. Hermanos, quizás en nuestros momentos más oscuros nos va a parecer que estamos solos, que estamos abandonados, pero tenga seguro algo: Dios nunca nos dejará solos. Nunca nos dejará solos. Dejamos nuestro tercer punto. Y lo vamos a ver en el versículo 19, el cual nos viene a nombrar el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la tormenta.
¿Qué nos dice Juan 6:19? Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron miedo. El hecho, mis hermanos, de que los discípulos remaran y no navegaran con vela, se deduce que el viento estaba en contra. Ustedes saben que es una vela, es como una especie de bandera que pone cada barco. Cuando el viento sopla, ellos ponen la vela para que el viento los lleve más rápido al lugar donde ellos quieren ir. Por eso dice, el hecho de que los discípulos remaran y no navegaran con vela, se deduce que el viento estaba ¿qué? En contra a donde ellos querían ir. Como lo dice Mateo 14:24, el viento era contrario. Este es un hecho, mis hermanos, que debemos de tener en cuenta. Lo vamos a ver más adelante. La expresión 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Sin duda, esto fue un gran milagro. Tan grande como cualquiera de los milagros que obró nuestro Señor Jesucristo. Y miren esto, acordémonos de algo. Moisés, como siervo, dividió el mar por el poder de Dios. Dividió el mar por el poder de Dios. Pero Cristo, el Señor de todas las cosas, caminó por encima del mar con su propio poder. Con su propio poder. Jesús vino hacia ellos, andando sobre las aguas. Tan fácil, mis hermanos, como nuestros pies caminan en tierra firme. Esto es contrario a todo razonamiento natural. Pero esto, déjenme decirles, mis hermanos, era perfectamente posible para Cristo. ¿Por qué era posible para Cristo? Porque Cristo es el creador de todo lo que existe y Él puede hacer lo que quiere. Porque es el creador de todo lo que existe. Y usted debe convencerse de algo. Y ya lo estudiamos. Juan 1:3. Para que confirmemos que fue Cristo el creador de todo. Dice la palabra del Señor en Juan 1:3. Todas las cosas, hablando del verbo, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Por eso, fue que a Jesucristo le resultó fácil caminar por encima del mar, como también crearlo al comienzo. Tan fácil suspender las leyes de naturaleza como imponer esas leyes en primer lugar. Por eso, mi hermano, es bueno que milagros como este nos recuerden que las supuestas leyes de la naturaleza no son inmutables ni eternas. Tuvieron un comienzo, pero también tendrán su propio fin. Y esto nos sirve, hermanos, de mucho ánimo, para que nosotros como creyentes podamos comprender que nuestro Salvador es Señor de las olas y es Señor de las tormentas, es Señor de los vientos y de las tempestades. Así que Jesucristo puede venir a nosotros en los momentos más difíciles, andando sobre el mar. Hay a veces oleadas de problemas, y problemas mucho más violentos que cualquier ola del mar de Galilea. Pero pregunto, ante esos problemas y esas dificultades que vivimos, ¿cuál es nuestra actitud ante eso? Hay tiempos de oscuridad que ponen a prueba nuestra fe.
tiempos de oscuridad que ponen a prueba nuestra fe, aún para el cristiano más sano. Pero no desesperemos, jamás. Si estamos convencidos que Jesucristo es nuestro amigo fiel, Él puede venir, mis hermanos, en nuestra ayuda cuando menos lo esperamos. Y de una forma que ni podemos nosotros imaginar. Y cuando Él venga, veremos su gloria y victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestras dificultades. A primera vista, mis hermanos, puede parecer sorprendente que las aguas de un lago interior como es el mar de Galilea pudieran agitarse de tal forma. Tal vez algunos aquí han visitado de pronto Jerusalén, pero he escuchado testimonios de que este lago particularmente es susceptible a sufrir violentas tormentas y embravecerse mucho mientras duran estas tormentas. Entonces, no debe de sorprendernos que los discípulos tuvieran que esforzarse y remar con todas sus energías durante toda la noche. El teólogo Brookins dice que la situación de los discípulos, zarandeados por una tormenta, inmediatamente después de presenciar un gran milagro y haber participado en él, es un símbolo formativo, es un símbolo, mis hermanos, formativo de la experiencia habitual de los creyentes. A menudo, después de épocas particularmente privilegiadas, llegarán duras, pero duras pruebas de fe y paciencia. Y es donde hay que esperar a nuestro Padre. No cabe duda que esta repentina prueba de fe, por medio del peligro, tenía el propósito de ser una lección para los discípulos con respecto a lo que deben esperar en el ejercicio del ministerio. Las aflicciones y las cruces son muelas con que Dios afila constantemente los instrumentos, mis hermanos, que más utiliza. Vuelvo y se lo repito. Las aflicciones y las cruces son muelas con que Dios afila constantemente los instrumentos que más utiliza. Amén, mis hermanos. Esto es fácil. Qué maravilloso. Qué increíble esto. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas, por las dificultades. Entre más dificultades tengamos, Dios nos está mostrando más su amor y nos está formando cada día más a la imagen de Cristo. Que un cuerpo sólido camine sobre la superficie del agua como por tierra firme es una suspensión de las llamadas leyes de la naturaleza. Por supuesto, para que el que había creado las aguas en primera instancia fue tan fácil caminar sobre ellas como crearlas. Fue muy fácil. Él las creó y como creador podía hacer caminar sobre las aguas y venir a cada momento y a cada instante. Pero todo el proceso fue tan completamente sobrenatural que podemos entender a la perfección que los discípulos tuvieron miedo. Y hay algo que tal vez nosotros hemos vivido. No hay nada más que alarme al ser humano que entrar en contacto repentinamente con cualquier hecho sobrenatural o perteneciente a otro mundo, y especialmente de noche. A mí me ha pasado, creo que a muchos nos va a pasar. Eso nos
sorprende, nos conmueve. A veces nos da que, mira, y esto era lo que sentían los discípulos de Cristo. Miedo a ver a alguien caminar. ¿Sobre qué? Sobre las aguas. Y como ellos dijeron, es un fantasma. ¿Sí? Pero este fue un tremendo milagro. Marcos 6:48 relata así. Dice que Jesús se acercó a la barca, Marcos 6:48, y quería adelantarse. Pero busquemos Mateo 14:28 al 29. Mateo 14:28 al 29. Y aquí Mateo añade otro hecho de más importancia, de mucha más importancia. Nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro había visto aquí, ahí, y haya visto anteriormente los milagros grandiosos de Jesucristo. Pero miren lo que responde Pedro. Mira que ha visto, ha estado en la multiplicación de los panes y de los peces, en el paralítico de Bethesda, había visto mucho de Jesucristo. Pero miren lo que dice Pedro, si eres tú, no cabe duda que Pedro era salvo. Pero ¿a cuántos de nosotros, como creyentes, dudamos que Cristo puede hacer grandes cosas? ¿Cuántos de nosotros dudamos que Cristo puede hacer grandes cosas? Pedro dudó. Pero Él puede hacer lo que quiera, porque nada hay imposible para Dios. Pero también, en una mente sin Cristo, es difícil de aceptar esto. No solo que Cristo caminó sobre el agua, mis hermanos, sino que también proporcionó a uno de los dos la facultad de caminar sobre las aguas. Aquel que le dijo, si Él es tuyo, ven, camina. Con esto no cabe duda que se trataba de un gran milagro. No se puede decir que los discípulos estaban equivocados o que nuestro Señor solo estaba caminando por la orilla cerca de la barca, porque eso es muchos lo que dicen esto. No era que Jesucristo estaba allí en la playa, caminando sobre la playa, cerca de la barca. Hermano, pero estas cosas complacen a algunas personas que profesan no creer en los milagros en absoluto. Si los discípulos estaban cruzando el mar, póngale cuidado esto, a 3 o 4 kilómetros de la orilla, pregunto, ¿cómo pudieron haber visto a nuestro Señor caminando por ella si todo estaba completamente oscuro cuando sucedieron estas cosas? ¿Cómo pudieron haber distinguido a alguien en la orilla a una distancia de 3 kilómetros o 4 kilómetros? ¿Cómo pudieron ver si soplaba un fuerte viento y había grandes olas? Es absurdo, mis hermanos, suponer que pudieran mantener una conversación con alguien que estuviera caminando por la orilla. Y creer todo esto es pura falta de fe y de credibilidad. El negar todos los milagros a una incredulidad sin atenuantes, hermano, es decir, si un hombre comienza tirando por la borda los milagros de Jesucristo, tal hombre no puede detenerse hasta haber desechado la Biblia y aún el cristianismo. Tenemos entonces nuestro cuarto punto.
denominado Yo soy, no teman. Versículo 20 y 21. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Y ellos con gusto, hermano, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Aunque podemos ver aquí de Jesucristo, podemos ver la gran ternura de nuestro Señor hacia los sentimientos de sus discípulos, el cual se manifiesta aquí de una gran belleza de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. En cuanto el Señor percibe el temor, el Señor se apresura a calmarlos. Les asegura que la figura que ven caminando sobre las profundidades no es un espíritu, mucho menos es un fantasma, no es un enemigo o algo en la cual ellos temían. Prácticamente les dice: yo soy su propio maestro amado, su voz familiar para ellos. Les trajo consuelo, les trajo paz, les trajo calma a sus temores. Sin embargo, ni siquiera esto fue suficiente. Como dije antes para Pedro, ¿cuál le digo si eres tú? Hermano, muchas de las cosas que nos asustan hoy en día a los cristianos y les llenan de angustia y dejarían de asustarse si nosotros como cristianos nos acostumbráramos y nos esforzáramos a ver a Jesús en medio de cada dificultad, en medio de cada problema que nosotros vemos, Señor, en nuestras vidas. Ahí tenemos que ver la mano de nuestro Señor. En las tormentas de nuestras vidas está Él. Está dispuesto a darnos la provisión. Él gobierna todas las cosas de manera que no cae un solo cabello al suelo sin su consentimiento. Son bienaventurados los que pueden oír su voz a través de las nubes, de las tinieblas más espesas, por encima de las tormentas y vientos más atronadores, diciendo: Yo soy, no temo. En medio de las tormentas, de las dificultades, tengan sus oídos despiertos a la voz de Jesucristo, en la cual siempre nos va a decir: No temas, yo soy, yo estoy contigo. Nuestro Señor deseaba aliviar los temores de sus discípulos, mostrándoles quién era aquel a quien temían. Yo soy tu Salvador, tu sustentador. Trajo consuelo para sus vidas. Uno de los sentimientos o pasión que se ha visto en la mayoría de los cristianos es su flaqueza ante el temor. Por tal motivo, a menudo, el Señor exhorta a sus discípulos con el: no temáis, no temas, no se turbe vuestro corazón. Hermano, estos son dichos muy habituales en la palabra del Señor. No temáis, no temas, no se turbe vuestro corazón. Y lo va a encontrar muchas veces en la palabra de Dios. Dice el versículo 21 que le recibieron con gusto. Y una traducción más literal a esto sería: entonces estuvieron dispuestos, se alegraron y aún lo desearon. Evidentemente, mis hermanos, esto implica que al principio los discípulos tenían mucho miedo. Entonces Jesús, ya en la barca, sus temores les abandonaron. Y lejos de querer librarse de la figura que habían visto caminar sobre el mar,
su gran deseo era ahora recibirle a bordo. Esta frase significa lo bien que llegaron a su destino brevemente, después de que nuestro Señor se uniera a ellos en la barca, o que llegaron inmediatamente a la orilla de una forma milagrosa. Pero tanto San Mateo como San Marcos nos dice explícitamente que el viento cesó en el momento que Jesucristo subió a la barca. Pronto, como hubo subido nuestro Señor a la barca, todo cesó. Por consiguiente, los discípulos no tuvieron ningún problema para remar hasta la orilla. Ya no tenían el viento en contra. Y el mar se calmó con rapidez. Ah, qué bello. Hermanos, es bueno que recordemos una vieja lección, una lección práctica. La Iglesia de Cristo es una barca zarandeada en medio de un mar establecido. Nuestro Señor ha ascendido al cielo para interceder por su pueblo, a solas por un tiempo, y volver después. Cuando en la segunda venida Jesús vuelva de nuevo por su iglesia zarandeada y afligida, los problemas de esta acabarán rápidamente como acabó la tormenta. Y pronto llevará a nuestra iglesia a un puerto seguro. Su voz se llena de espanto a los malvados, pero llenará de gozo a su pueblo cuando les vuelva. Vamos, mis hermanos, a la conclusión de este pasaje. Hermanos, llama nuestra atención la posición marcada y específica que ocupan este capítulo que estábamos estudiando. Dos milagros documentados por Juan. Y estos milagros anticipan el maravilloso sermón que vamos a ver después en la sinagoga de Capernaum, en la cual veremos el próximo domingo, en la cual el Señor se proclama como el pan de vida que descendió del cielo y da vida, hermanos, al mundo. Declarando que a menos que comamos su carne y bebamos su sangre, no habrá vida en nosotros. Creo, mis hermanos, que los dos milagros tenían el propósito de preparar las mentes de los discípulos para recibir las tremendas verdades que va a contener el próximo sermón. Le resultaba difícil la proclamación de que Él era el pan de vida y que daba vida al mundo. Les costaba comprender esto. No cabe ninguna duda que esto serviría de ayuda a su débil fe. Recordar que un día antes le habían visto satisfacer súbitamente las necesidades de una gran multitud con los 5 panes y los 5 peces, y los 2 peces, perdón. Le resultaba difícil la doctrina de que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. Sin ninguna duda, sería un apoyo para su débil entendimiento espiritual. Recordar que la mismísima noche anterior habían visto ese cuerpo caminando sobre la superficie del mar.
Ellos tenían suficientes pruebas oculares de que había un profundo misterio en la naturaleza humana de nuestro Señor y de que a pesar de ser verdadera y auténticamente hombre, había al mismo tiempo en él algo muy por encima del hombre. Era el Hijo de Dios. Creo, mis hermanos, que merece la pena advertir estas cosas. Frecuentemente, los milagros de nuestro Señor y su enseñanza están mucho más ligados a lo que nos parece a primera vista. Mucho más ligados. Esos milagros traen muchas enseñanzas a nuestras vidas. Cuando nosotros profundizamos realmente, ¿qué nos quiere mostrar Dios a través de esos milagros? Nunca olvidemos, mis hermanos, esto. Nunca lo olvidemos. En medio de cualquier tormenta, más fuerte que sea, por más fuerte que sea, que estemos a punto de sucumbir, de desmayar, siempre tengamos nuestros ojos puestos en espera de su llegada a nuestro atribulado corazón. Él no pasará nunca de largo. Subirá a nuestra barca y nos dirá: no temas, soy yo, estoy contigo. Y entonces nos llevará a un puerto seguro. Recordemos, hermanos, las maravillosas palabras de nuestro Padre Dios. Busquemos Isaías 41:10, mis hermanos. Isaías 41:10. Es para ti, para cada uno de nosotros. No temas. Póngale eso nombre. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Señor, te damos gracias, Dios. Qué hermosa palabra tuya. Qué confianza nos das, Señor. Que aún, Señor, poder acercarnos a ti para decirte que nos perdone, oh Dios. Porque muchas veces, en medio de esas tormentas, no te hemos visto a ti. Ni hemos comprendido que en medio de esas tormentas, tú nos estás poniendo, Dios. Estás formando verdaderos hijos tuyos, Señor. Hijos fuertes, Señor. Hijos que tienen que caminar firme, Dios de los cielos, en este mundo, Señor, tan corrupto que está. Hijos, Señor, que tenemos que ponernos la coraza de justicia, Señor, como lo explicaba el hermano Samuel, para las adversidades que vendrán en nuestras vidas, Señor. Siempre nos dirá: no temas, soy yo. Gracias, Dios, por las pruebas que estamos pasando y por las pruebas que vendrán, porque vendrán. En medio de la prueba, oh Dios, escudriña nuestro corazón y ve si en él hay camino de perversidad, oh Dios. Una nuestro corazón, la tormenta, forma el carácter tuyo en nuestras vidas.
nos hace fuertes cada día más. Bendito eres, alabado eres. Gloria, honra y honor a ti, mi hermoso Padre, bueno, maravilloso, hermoso Jesús, hermoso Espíritu Santo. Gracias, porque allá en la eternidad nos escogiste para siempre. Y nos ha acompañado siempre y nos seguirá acompañando, esperando la gloriosa segunda venida tuya que deseamos para disfrutar de tu presencia. A ti sea la gloria, honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.